repetitiva, pero es justamente lo que nos tiene aquí, trabajar por nuestro ser. Entonces, bueno, de verdad, de todo corazón los felicito, los veo cada vez más comprometidos en esta comunidad y como siempre para mí es un gusto poder apoyar estos procesos tan bonitos donde vamos a crecer y crecer cada día más de la mano con un propósito claro que es trabajar y proyectarnos hacia el crecimiento de nuestro propio ser. Entonces, bueno, hoy vamos a compartir un tema bien interesante para todos. A ver, vamos a abrir aquí. Ustedes me dicen si se está viendo la imagen, por favor. Sí, sí, ya está, Vale, entonces, espérame un Bien, momentico. Nicolás, ¿cómo es que está perfecto. tengo las capacitaciones? Hasta la A- nueve. Aquí estoy compartiendo pantalla. Sí se ve bien, ¿no? Esta es buena, pero es suave. Ya, perfecto. Entonces vamos a silenciar los micrófonos, las personas que no estamos hablando y cuando ya pues tengamos nuestra oportunidad, hacemos nuestros aportes. Entonces, como ya ustedes saben, las personas que pues con las que he tenido la oportunidad de compartir otros espacios, mi nombre es Yanis Cuellar, de profesión psicóloga y también tanatóloga. Para mí es un gusto grande que hoy hablemos de este tema. Mire tan bonito, sentido y propósito de vida. ¿Les hace sentido eso? ¿Les hace sentido y propósito de vida? Pues bueno, cuando hablamos de sentido, dice que en algunos tramos del camino de la vida es posible que te preguntes qué sentido tiene mi vida. Vamos a intentar resolver esa cuestión. Entonces, vamos a hacerlo entre todos. Esto es un caminar donde vamos construyendo tejido social, donde vamos construyendo conceptos desde nuestro propio conocimiento y desde lo que la misma vida nos ha venido mostrando. Entonces, yo les voy digamos, como lo que tengo para compartirles, pero luego socializamos cada uno de nosotros qué piensa, qué piensa y qué ha aprendido en el camino de la vida con respecto al sentido y al propósito de la vida, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de aquí, si se dan cuenta que aquí hay dos palabras clave, una que es sentido y la otra que es propósito. Entonces, cuando hablamos de sentido de vida, sabemos que la palabra sentido tiene muchos significados, porque uno dice, "Ah, eso no tiene sentido". O uno dice, quedé muy sentido. No, es que lo que me hizo de verdad me dejó muy sentido. ¿Sí ven cómo la palabra tiene muchos significados? Pero en este caso concreto estamos hablando del sentido de la vida. Entonces, es preciso aterrizar el término sentido, en este caso, al sentido de la vida. Esa motivación que nos lleva a mantenernos vivos, y con el deseo de querer mejorar nuestras condiciones cada día en las diferentes áreas. ¿Cuáles son las áreas más importantes de nuestra vida? Aquí solamente he traído a colación unas pocas, que es la parte, bueno, digamos la más importante, ¿no? Que es el área de la espiritualidad, el área familiar, la economía, la educación, la parte social. Esas son las áreas primordiales que si nosotros empezamos a trabajar en el sentido de la vida, tendríamos necesariamente que apostarle a esas áreas. Bueno, entonces, todos los componentes de nuestra existencia despiertan en las personas sentidos de vida, como por ejemplo, ¿qué le puede cobrar sentido a una persona o qué le puede dar sentido a la vida de una persona? Sus hijos, por ejemplo. Hay gente que dice, no, pero realmente yo vivo por mi trabajo porque eso es lo que me da sentido. Otros dicen, no, es que yo tengo un proyecto en camino y la verdad, en este momento lo que le está dando sentido a mi vida es ese proyecto. En fin, hay diferentes razones o diferentes situaciones que le dan sentido a nuestra vida. La pareja, por ejemplo, la realización de nuestros sueños, en fin, hay diferentes aspectos de nuestra vida que le terminan dando sentido. Ay, ahorita no quiere pasar. A ver, ¿qué pasó? Ya. Vamos a hacer una mirada muy respetuosa porque aquí no nos estamos encasillando ni en religiones, nada de eso, pero
sí es importante mirar como las diferentes perspectivas. Y para nosotros los creyentes cristianos, yo por lo menos soy creyente en el resucitado, otros creerán en Buda, otros creerán, no sé, en lo que quieran creer, todo es supremamente respetuoso. Aquí lo único que estamos haciendo es como una mirada, como trayendo a colación las perspectivas que hay desde cada uno. Por ejemplo, desde la Biblia, él nos dice, eh, dice, ante la pregunta, ¿qué propósito tiene la vida? La Biblia nos indica que el propósito de la vida es llegar a ser amigos de Dios, hablándolo en términos generales. No estamos aquí por azar. Dios tiene un propósito en todo lo que hace y en todo lo que ha hecho con la humanidad. Hay un propósito claro. Él no nos creó porque miren que la más grande representación, el ser humano, que en un momento estuvo como ser humano en la tierra y que más nos dio ejemplo de propósito, porque recuerden que estamos hablando de dos términos, sentido y propósito. Jesús. Jesús tenía claro el propósito por el que llegó a la tierra. ¿Cuál era? La salvación del mundo. Pasó 1001 aventuras, tuvo que sufrir demasiado, pero su sufrimiento tenía un sentido y por eso se mantuvo y tenía un propósito, que era ese. A mí me encanta Víctor Frank, pues yo soy logoterapeuta. Obviamente la logoterapia pues es, no si yo hablo de sentido, tengo que hablar de logoterapia porque esa es, digamos, mi escuela. Mm, Y Víctor Frank es el padre de la logoterapia. El médico psiquiatra, él estuvo 7 años en los campos de concentración nazi como prisionero de guerra, estando en las peores situaciones de la vida, estando pasando las aventuras más tremendas. Los invito a que lean un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y él cuenta cómo tuvo que pasar miles de sufrimientos, de humillaciones, golpes, etcétera, perder a toda su familia, pero aún en medio de las circunstancias le encontró sentido a la vida, perdón, y desde ahí él crea lo que es la logoterapia, que bueno, es un tema bien extenso, pero se los cuento así, como para que ustedes tengan una idea de cómo una persona estando en las situaciones más terribles de la vida le encuentra sentido a la vida. Víctor Frank fue uno de ellos. Y estando en los campos de concentración, imagínate, crea una escuela de psicoterapeuta, la quinta escuela vienesa de psicoterapia, que es la logoterapia. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito claro en la vida, sobrevivir, mantenerse en esa situación. Y entonces, ¿qué es propósito? Estamos hablando de qué sentido y qué propósito, pero entonces, ¿qué es propósito? Ustedes se preguntarán, porque muchas veces hablamos del término, pero como tal que tengamos una claridad al respecto, pues sería bueno como ahondar un poquito en la palabra, ¿no? El propósito de vida es esa razón que motiva a una persona a vivir. ¿Y qué le da sentido a sus acciones y decisiones? Es algo personal, es algo único que puede cambiar con el tiempo. Aquí dice, por ejemplo, que un propósito de vida es la razón o las razones por las que te levantas en la mañana. Aquellas motivaciones intrínsecas que dan un sentido de dirección y significado a la propia existencia. Si yo tengo unos hijos pequeños, el propósito, por lo general hablo de los padres, aunque tengan sueño, aunque quisieran quedarse otro rato en la camita calentándose, pues ellos se levantan cada día a trabajar, a moverse en la vida, porque hay un propósito claro y es sacar esos hijos adelante, luchar por ellos en el día a día. Pero claro, cada quien desde su propia realidad, cada quien desde su vivencia. Ustedes allá, cada quien sabe cuál es el propósito de su vida. Por ejemplo, bueno, yo quiero construir un imperio en esta comunidad, la comunidad del ser. Es, por ejemplo, nosotros los que estamos aquí hoy tenemos un propósito claro y es que tenemos que alimentar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma
con diferentes informaciones que nos van a enriquecer, porque nuestro propósito es que el ser crezca, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su propio propósito. Descubre el propósito de la vida. La vida le da sentido, que le da terminando sentido a la vida. Y esto, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de Pablo Picasso, ¿cierto? Pablo Picasso fue un hombre escultor, pintor, escritor, o sea, era multifacético, pero siempre en el tema del arte. Un hombre muy reconocido en la historia, no es ninguna novedad. Ah, Picasso, ¿quién será ese? No, fue un hombre supremamente reconocido. Y Picasso decía que el sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es compartirlo además. Porque, ok, yo encuentro mi don, yo encuentro mi propósito. Pero si ese propósito está solo para mí, me beneficia solo a mí, pues no me va a hacer sentir feliz realmente. Porque mi propósito tiene que ser compartirlo con otro, que, que redunde en el beneficio de la humanidad. Mahatma Gandhi, a mí me encanta la historia de Gandhi. Dice que luchó contra la opresión británica con un propósito claro. ¿Qué era lo que quería Gandhi? Ahí, como él era encangadito, flaquito, aparentemente, no diría, no, pues aparentemente no irradiaba gran cosa, pese a que era un abogado. La historia de Gandhi dice que él, siendo abogado, pues no ganó nunca un caso. ¿Saben por qué? Porque su propósito estaba por otro lado. Por un lado, pues él era como muy tímido, muy callado, y el abogado pues tiene que ser muy fluido. El abogado tiene que, entre otras cosas, pelear cuando hay que hacerlo. Pero Gandhi era de pocas palabras, era calladito. Él era más bien muy pasivo, no más bien pasivo, no, supremamente pasivo. Y con esa pasividad él luchó contra la opresión británica con el propósito de liberar al pueblo indio de la opresión, de los métodos, ¿y saben cómo? Con métodos de revolución pacífica. Él hacía huelgas de hambre, él tuvo muchas estrategias, pero siempre desde la paz. Incluso la historia de Gandhi dice que la esposa de él, como también era aliada a ese propósito tan grande de liberar al pueblo indio de los británicos, ella murió en prisión en un ayuno de más de 21 días. O sea, tenía tan claro su propósito que incluso ella sacrificó su propia vida por lograr ese propósito. Estoy poniéndole aquí ejemplos de personajes que han marcado la historia de una manera impresionante. Sentido de vida según los japoneses. Les cuento, para las personas que no han escuchado este término que dice Ikigai. Para nosotros es propósito. Para los japoneses es el Ikigai. Es una filosofía japonesa que busca encontrar el sentido a la vida. Se trata de un concepto que se basa en la idea de que cada persona tiene un propósito vital. Prácticamente es lo mismo, pero desde la perspectiva japonesa. Recuerdan que al principio les dije, vamos a hacer como una mirada desde diferentes perspectivas. Los japoneses no le llaman propósito, le llaman Ikigai. Y ellos luchan y hacen lo que tengan que hacer para lograr su Ikigai, para encontrarlo, porque primero hay que encontrar el Ikigai. Encuentra tu Ikigai, dice aquí. Entonces, cuando nosotros logramos encontrar Ikigai, hay unas claves que son definitivamente lo que abre la puerta. Es encontrar qué es lo que más amas. ¿Cuál es tu misión en esta vida? ¿A qué viniste? ¿A qué vine yo? ¿Será que yo vine solamente a pasar los días? Porque, ajá, lo que el mundo necesita, tenemos que estar a la expectativa de en qué le puedo ayudar yo al otro. Ir encontrando en el camino mi vocación, para qué soy buena, quizá para muchas cosas, pero siempre hay algo en lo que nos vamos inclinando. Quizá algunas personas dicen, no, es que yo soy muy bueno para las matemáticas. Entonces yo siento que mi ikigai o el propósito de mi vida está en ser maestro de matemáticas, podría ser. Aquello por lo que pueden pagarte. Esta parte es muy bonita.
Eso es clave. Esta comunidad del ser, mire que tiene todo que ver con lo que estamos diciendo. Porque la comunidad del ser que ustedes crearon no fue solamente para crecer espiritual, emocional, intelectualmente, sino también para ir generando unos ingresos, ¿cierto? Qué mejor que a uno le paguen por lo que a uno le gusta hacer. Qué mejor que una persona esté haciendo lo que realmente le gusta. César anda engomado, decimos nosotros los colombianos, engomado con todo lo que está haciendo y yo lo veo feliz. A veces está cansado, ojeroso, pero feliz, porque está ganando dinero, tanto por el negocio que le está haciendo como por la comunidad del ser. Ahí también vamos inclinándonos y encontrando nuestra profesión, aquello en lo que eres bueno. Para las personas que de pronto no estuvieron la vez pasada, no recuerdo si a ustedes les conté yo por qué empecé a estudiar psicología, por qué empecé a estudiar luego tanatología, logoterapia, me he metido en muchas, siempre como en la búsqueda, porque cuando yo era adolescente, en plena adolescencia, en los años 90, en 10 años, cual dominó, mi familia se acabó. Yo Vamos a soy poner el la, plástico aquí para tomar una foto. la La mitad. tercera de 6 hermanos y quedé sola con mi mamá. Mi papá y mis hermanos murieron todos en plena década de los 90. Entonces, imagínate, eso fue un golpe durísimo. O sea, eso fue una cosa que marcó mi vida. Yo duré muchos años preguntando, ¿y qué será lo que Dios tiene contra mí? ¿Por qué a mí? Siempre me hice la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué se ensañaron contra mí? Pero en el camino fui encontrando esto, el Ikigai, fui encontrando la misión. Todo lo que ustedes ven aquí en esta gráfica, lo encontré. Entonces estudié psicología. Entonces después estudié logoterapia. Y luego estudié tanatología y mindfulness y bueno, todas esas cosas que a la larga lo que han hecho no es tanto para engrosar la hoja de vida, eso es lo de menos. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? De haber encontrado a mi Ikigai, que hoy estoy sirviéndole al mundo, a la gente, con todo el amor de mi corazón desde una experiencia vivida, porque le encontré sentido al sufrimiento. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. Si sufres, no empieces a renegar, es que Dios es malo conmigo. Y si quieres, reniega por un ratico. Pero luego empiezan a preguntarte, ¿para qué? Cuando yo cambié la pregunta, ¿por qué? ¿Por para qué? Todo empezó a cambiar en mi vida. Todo empezó a cambiar. Entonces, esta gráfica prácticamente es un resumen total. Algunas apreciaciones, vamos a hablar así de manera muy somera, algunas apreciaciones. Yo, por ejemplo, soy una apasionada, casi todos los días escucho al doctor Mario Alonso Puig. Él es un español médico cirujano, pero es un hombre que ha dedicado sus últimos 26 años de la vida a crecer desde el ser para poder ser y tener, como en la filosofía, perdón, de esta comunidad. Y él dice que el propósito nos es revelado. O sea, la vida la que te va mostrando. No es que, bueno, pues a partir de hoy yo tengo el propósito de ser ingeniero de alimentos. No es así. Es la vida la que te va poniendo. Es la vida la que te va mostrando. Espérame que este cuadrito me tapa aquí. Entonces se logra con el pensamiento constante respecto a qué es lo que quiere la vida conmigo y hacia dónde me tengo que mover. Si no tengo que tener la disposición. Bueno, entre otras, esto es bien importante lo que les estoy leyendo aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir teniendo oído clínico, y el oído no me refiero a este órgano, sino desde todos mis sentidos, de escuchar el mensaje que la vida me está dando. ¿Por qué dicho mensaje llega necesariamente a nuestra vida? En algún momento llega porque llega. Cuando nos empiezan a pasar cosas, mire que hoy en día hay mucha gente que se ha dedicado a hacer de su historia su estilo de vida. Bueno, por ejemplo, yo
le cuento a la gente lo que me pasó y me apasiono porque también hay que ponerle pasión. Pero aprendí a escuchar, a entender qué era lo que la vida quería conmigo. Si era que quería que yo me pegara un tiro por allá como a los 20 años porque ya no aguantaba más. O era que la vida me estaba llamando a servirle al mundo de alguna manera a partir de todo lo que yo tuve que sufrir. El propósito vital es entender para qué estoy en este mundo y no por qué. Y siempre nos lleva a reconocer nuestra grandeza. Mire que es bonito cuando uno empieza a decir, wow, sí, efectivamente, ¿ve? Que para esto yo soy grande. A mí hay personas que me lo han dicho y uno como que no se las cree. Uno no cree. Que día una amiga me dijo, ay, mi Yanis, eres un diamante enterrado en el barro. Y yo quedé, wow, sí, porque nosotros mismos no nos estamos dando cuenta. Nuestra esencia, y esto nos permite llevar a servir a los demás. Vuelvo y les digo, si yo encuentro mi propósito, pero solo para mí, no hay tal, no hay propósito. Jung es uno de los grandes que yo más quiero porque me encanta Jung. Afirmaba que era la realización del sí mismo. Como son de diferentes perspectivas, fíjate que Jung ya no habla en general, sino que habla del propio ser. El impulso del sí mismo hacia su superación personal, lograr hacer de la vida una tarea de orden supremo. Eso decía Jung. Abraham Maslow, que también iba más o menos por el camino de Jung, él decía, e incluso él creó una pirámide, porque él consideraba él es considerado uno de los fundadores de la psicología humanista. Decía que el sentido de la vida se encuentra en el crecimiento personal y en el logro de nuestras metas, de nuestra realización, pero también se centró mucho como en el propio ser y creó algo bien importante que si nosotros logramos satisfacer esa pirámide, que de pronto muchos de ustedes ya la conocen, pero si la logramos satisfacer de verdad, habremos encontrado el propósito de la vida. Entonces, mire la pirámide de Maslow. Dice, esta es la pirámide de las necesidades. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano necesita haber satisfecho espérame, corro aquí porque esto se mete. Como haber satisfecho, mire la base, dice, necesidades fisiológicas, todos necesitamos dormir. Si pasamos muchas noches sin dormir, nuestra salud se va al suelo. eh, las necesidades, alimentarnos, todas las necesidades fisiológicas. Seguridad, todos necesitamos un techo donde dormir. ¿O ustedes creen que las personas que viven en condición de calle se sienten tranquilas? No, hay una cantidad de necesidades ahí volando que no han podido satisfacer. La afiliación, ¿a qué se refiere? Cuando yo nosotros los colombianos decimos acogida, acoger, nos sentimos acogidos por el otro, nos sentimos que hay esa afiliación con el otro. Es tan rico llegar uno y que alguien le dé un abrazo sincero, genuino, eso nos hace sentir muy, muy bien. El reconocimiento. Qué bonito es que cuando la mamá hace un sancochito bien rico de gallina, los hijos digan, ay, mamá, eres la mejor, qué cosa tan rica. Y no que diga, ay, quedó la loza para que la lave. No, el ser humano necesita sentirse reconocido. Así sea simplemente que hizo unas cancharinas, hojaldras, lo que sea, la cosa más mínima. Pero cuando se reconoce al otro, ese otro se siente realmente importante para la humanidad. Y la autorrealización ya en todo su esplendor. Cuando yo logro todo esto, me siento realizado. Ahora yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. Mire lo que dice aquí. Que estoy yéndome como muy ligero, pero creo que nos va a alcanzar el tiempito, eso creería, para que hagamos algunos aportes. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el sentido y el propósito de tu vida? Escucha tu voz interior. Miren el perrito, está muy atento a ver qué le está mostrando la vida. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Yanis Cuellar.
psicóloga, tanatóloga, con todo el amor de mi corazón aquí para servirles a ustedes. Muchas gracias.